Queridos jóvenes de Sistema de Contabilidad, les habla Isabel Rosario, su profesora de esta asignatura. Y en esta ocasión vamos a continuar con la clase que habíamos dejado pendiente en la videoconferencia que tuvimos el pasado martes. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre el contenido que vamos a tener durante la asignatura. Habíamos acordado de que el primer tema eran temas sobre el sistema de contabilidad, algunos contenidos, algunas definiciones. El tema número 2 trata sobre la lista de chequeo. En el tema 3 vamos a ver el programa de acción e investigación sobre revisión de documentos. En el 4 vamos a ver los diseños de un sistema de formulario y finalmente los estados financieros. Eso corresponde al contenido que vamos a tener durante esta asignatura. También estuvimos hablando sobre el método de evaluación, asistencia 10 puntos, el primer parcial 20, la acumulación de trabajos prácticos 20 puntos y un examen final conforme a todo lo que se haya dado en la asignatura de 50 puntos para un total del 100%. El contenido del primer tema sobre el sistema de contabilidad, ya muchos de ustedes lo han ido investigando particularmente de manera individual, han hecho sus opiniones y sus observaciones sobre la definición del sistema de contabilidad, sobre sus objetivos, los elementos que constituyen un sistema de contabilidad, la necesidad de la información tanto en pequeñas como medianas y grandes empresas. También qué es la información y cuáles son sus características, la clase de sistemas contables y la importancia de un adecuado sistema de contabilidad. Es necesario que nosotros vayamos analizando y sintetizando cada una de estas informaciones porque ellas serán la base o el soporte de todos los temas que vamos a tratar a partir de este momento. Primero vemos qué es el sistema de contabilidad. Primero vemos que es un sistema de contabilidad y el sistema de contabilidad, cuáles son también los objetivos de ese sistema, los elementos que lo constituyen, también la necesidad de la información, o sea, por qué es necesaria la información contable. La información, ¿qué es la información? ¿Cuáles son sus características? En realidad, cuando la contabilidad en sí es todo un sistema de información de todas las actividades y operaciones que se hacen en una empresa. Existen varios sistemas de contabilidad, por lo cual vamos a ver cuáles son, cuáles clases o tipos de sistemas existen y cuál es la importancia de su aplicación dentro de una empresa o institución. Podemos definir el sistema de contabilidad textualmente, como vemos en este párrafo. El sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones. En este caso, valiéndose de los recursos, como son los formularios, los reportes, los libros, entre otros, y que presentado a la gerencia de una institución donde están implantados dichos sistemas, le permite a la misma tomar decisiones financieras. Un sistema de contabilidad no es más que las normas o pautas o procedimientos o métodos que sirven para controlar las operaciones y suministrar información financiera a la empresa por medio de la organización, la clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras
que se suministren en la empresa. Es decir, a través del sistema de contabilidad se generan las informaciones a nivel administrativo y a nivel financiero que necesita la empresa para poder realizar sus operaciones en un punto específico de un territorio específico. Podemos mencionar los objetivos de la contabilidad. Dentro de ellos, de un sistema de contabilidad, se destaca, por ejemplo, cómo predecir los flujos de efectivo, cómo ejercer un control sobre las operaciones de una empresa en cuestión. También sirven para apoyar a la administración en sus funciones, también para ayudar a la elaboración de datos estadísticos, a facilitar la toma de decisiones, es decir, al momento donde la empresa tiene que dirigir un punto de mercado específico o cambiar algún tipo de mercancía o abrir otro tipo de empresas en otros lugares, abrir agencias o sucursales, entre otros, son parte de las decisiones que toman las empresas. Facilitar la toma de decisiones al respecto. Es decir, aquí se pueden mencionar los nuevos proyectos, también los rumbos empresariales a donde se quiera guiar, entre otros, que podrían mencionarse dentro de esos objetivos. Por tercer punto, vemos cuáles son los elementos que constituyen un sistema de contabilidad. Dentro de ellos se puede mencionar los documentos de soporte. Estos documentos son como las facturas, los recibos, entre otros, que son los que se tienen como soporte de una transacción específica que se haya realizado. Los comprobantes de pago son aquellos documentos que se obtienen en la empresa para poder soportar aquellos activos que hayan adquirido en un momento determinado. El plan o catálogo de cuentas es una lista donde se presentan todas las cuentas. Un catálogo de cuentas se puede tener de forma física, pero también de forma electrónica. Es la representación de todas las cuentas de la empresa. Por ejemplo, la cuenta de activo es la número 1. Todas las cuentas de activo deben empezar por el número 1. La de pasivo por el número 2. La de capital número 3. La de ingresos con el número 4. La de costos con el número 5 y la de gastos con el número 6. Y así sucesivamente se van representando todas las cuentas que intervengan en la contabilidad. Cuando hablamos de los libros de contabilidad, que es otro de los elementos, nos referimos al diario general, a lo mayor general y a otros libros que pueden pertenecer al conjunto de libros que se tienen en la contabilidad para poder dar registro y llevar un control de todas las operaciones realizadas. Están también los estados financieros, que son los que representan la situación financiera de la empresa y las ganancias que se han obtenido durante un periodo en específico, entre otros estados, como el de costo de producción, flujo de efectivo, de capital, entre otros. El punto número 4 corresponde a aquella necesidad de información que existe tanto en pequeñas empresas como medianas y como grandes empresas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a definir aquí las empresas, la definición para pequeña empresa y grande empresa viene a ser la misma. Sin embargo, cuando hablamos de grandes empresas, ya cambia porque hay conceptos que las distinguen. Tienen un mayor número de empleados, mayor capital, mayores gastos, entre otras cosas. Pero ¿por qué se necesita información desde una pequeña empresa hasta una macro? Bueno, cuando se crea una empresa, ya sea pequeña, ya sea grande, un negocio debe saber cuáles son los conceptos
principales de la contabilidad para conocer la capacidad financiera que pueda tener dicha empresa. Es decir, saber cuánto gana, saber cuánto puede perder o pierde, cómo gasta el dinero que usa, entre otras, para que las riendas del negocio vayan por las vías correctas. Se debe saber leer e interpretar los estados financieros, es decir, es un término contable. Leer la información financiera es conocerla. Es como cuando nosotros estamos viendo un análisis, una analítica, por ejemplo, de un resultado médico, se puede identificar cuál puede ser el posible diagnóstico de un paciente. En el caso empresarial, los estados financieros son aquel analítica que pueden ver los administradores para poder saber cómo anda la empresa en un punto específico de su procesamiento, su proyección durante la producción de un ciclo contable. El punto número 5 consiste en qué es la información y cuáles son sus características. Es necesario primero que se sepa la importancia que tiene la información en sí. Se puede identificar la contabilidad como todo un sistema de información. La información es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción. No es lo mismo que comunicación, o sea, cuando se habla de información no se está hablando de comunicación, son dos términos muy diferentes, aunque la información supone que deba haber una comunicación de ella. Sus características, bueno, se pueden conocer la información desde 4 perspectivas relacionadas. Por ejemplo, una información actualizada debe mantenerse dentro de la actualidad en tiempo real para darse a conocer. También una información disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento preciso y adecuado en que en las empresas se necesite esa información debe ser suministrada. Oportuna, también debe ser una información oportuna. Oportuna en el sentido de que en el momento preciso se obtiene y se pueden determinar cualquier tipo de rumbo o de decisión que quiera tomar la empresa en un momento específico, dependiendo las diferentes variables que se puedan presentar en un momento determinado. Y por último, esa información debe ser de calidad. De calidad. Es decir, es una información que no contenga errores o que el mínimo de errores sea de la forma menos que menos pueda influir en los resultados que se estén esperando. Además, debe ser una información explicable, que sea analizable, que no haya tachadura ni nada que quede a la duda a que se haya hecho algo que sea indebido. La información contable debe ser lo más clara, precisa y concisa posible, porque la contabilidad se trabaja para tercera persona. El punto número 6 habla sobre las clases de los sistemas contables. Existen muchos y cada día pueden crearse conforme al espacio, al tiempo, a la percepción y a la necesidad que se tenga. Dentro de estos sistemas podemos mencionar, por ejemplo, los sistemas de diario mayor único. También están los de diario tabular,
existen los sistemas de diario de caja, sistema centralizador, que es una opción útil para el registro a diario de muchas operaciones, o a la vez se segmentan en subcategorías en función de las actividades que permitan plasmar. Esto se hace dependiendo del tipo de empresa. También se debe tener en cuenta otras necesidades que se podrán hacer uso de los sistemas contables, como el sistema de póliza de cuentas por cobrar, o de un sistema de póliza por pagar, o sistema de fichas y sistema contable combinado que cubran diferentes cuestiones. Cabe destacar que conforme a la capacidad de la empresa, se puede trabajar la contabilidad. Por ejemplo, un punto importante que debemos tener en cuenta es que a diferencia de una pequeña o mediana empresa, la contabilidad en las grandes empresas se trabaja por departamentos. En las empresas pequeñas se trabaja del todo. Puede tener un contador general que se encarga de las operaciones en su total y podría estar dirigida por algún auxiliar que pueda llevar el control de esas cuentas. En las empresas grandes se divide por departamento, por ejemplo, departamento de compras, departamento de cuentas por pagar, departamento de créditos, departamentos de cobro, entre otros, y así sucesivamente. La importancia de un adecuado sistema de contabilidad. La implantación de un sistema de contabilidad dentro de las empresas es fundamental, que esta es la que permite llevar un control de las negociaciones mercantiles y financieras, y además de satisfacer la imperante necesidad de información con el propósito de obtener una mayor productividad y aprovechamiento de los recursos. Esa es su importancia. Esa es su importancia. Satisfacer la imperante necesidad de información. En sí, la contabilidad es más que registros contables, es un sistema de información. Ya llegando a la parte final de este tema, y para resumir cada punto de lo que hemos tratado, quiero invitarlos a que puedan ver detenidamente este pequeño video sobre sistema de contabilidad. Este video recoge en forma de resumen los diferentes puntos que mencionamos en esta presentación. Veamos. Hola, bienvenidos a Ensamble de Ideas, fácil de entender, fácil de aprender. Hoy vamos a ver qué son los sistemas de información contable. Antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, así puedes estar atento a todas las novedades que vamos subiendo semanalmente para todos ustedes. Los sistemas de información contable sirven para poder brindar información de manera confiable al público acerca de la situación patrimonial, económica y financiera de una empresa. Dicha información será vital para la mejor toma de decisiones. Todas las empresas en su día a día realizan actividades comerciales que deben ser registradas y asentadas, para luego determinar cuál es la situación de la empresa y así evitar posibles fraudes y que la información suministrada sea fehaciente. Estas actividades comerciales que recién nombrábamos se pueden resumir en 5 operaciones básicas en el caso de las empresas productivas, o en 4 en el caso de las empresas comerciales, donde el proceso de producción o fabricación no se realiza. Estas operaciones básicas son comprar, pagar,
producir, vender y cobrar. Un sistema es un conjunto ordenado de partes que se interrelacionan entre sí para poder lograr un objetivo en común. Está compuesto por 4 partes, que son la entrada, el proceso, la salida y la retroalimentación. La entrada en el sistema contable va a estar dada por las operaciones comerciales básicas registradas mediante la utilización de los documentos comerciales utilizados como respaldos. Estos pueden ser, por ejemplo, las facturas, los tickets, los recibos, etc. En el proceso contable se hará el ingreso de la información que está suministrada en los documentos comerciales que recién nombramos en los libros contables obligatorios. Estos libros pueden ser la confección del libro diario, el balance, etc. En la salida del sistema contable estará la información generada en el proceso con los libros contables obligatorios que luego servirá para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en la salida del sistema estará la información recabada por los estados contables. Por último, la retroalimentación en el sistema contable va a estar dada por la corrección de errores surgidos durante el proceso contable. Por ejemplo, los asientos de ajuste. Por su parte, la información es un conjunto de conocimientos que permite ampliar o precisar los datos con los que ya se cuenta de una determinada materia. Para que la información sea buena, tiene que ser clara y fácil de entender, precisa y confiable, neutral y que represente la realidad, que se pueda comparar y que sirva para tomar decisiones. Si nos detenemos en cada uno de ellos, nos daremos cuenta que todos estos elementos están presentes en los estados contables o financieros, es decir, que son una buena fuente de información. Por último, para entender los sistemas de información contable, vamos a definir la contabilidad como una disciplina que, mediante la utilización de diferentes técnicas, registran las operaciones comerciales que se realizan en una empresa y así se puedan generar informes que determinen cuál es la situación patrimonial, financiera y económica en la misma. De tal manera que con la información obtenida se pueda utilizar para la toma de decisiones tanto para agentes internos como externos de la empresa y así también se pueda utilizar como forma de control ante posibles fraudes. Llegamos así al final de nuestro video. Te agradecemos por habernos elegido y si te gustó y te sirvió nuestro video, te pedimos por favor que le des like al mismo, le hagas un comentario positivo y te suscribas al canal, ya que tu suscripción nos va a ayudar a poder seguir creciendo y poder seguir haciendo más tutoriales educativos para todos ustedes. Bien, después que escuchamos el video, también ahí le dejo el enlace por si alguno de ustedes de manera particular quiere releerlo. De todas formas, está colgado en la plataforma. Ustedes lo van a encontrar en contenido temático. Ahí está, video sobre sistema de contabilidad. Además, después que ustedes vuelvan a ver el video de forma individual, pues podrán contestar algunas preguntas que les dejé en el video antes del enlace. Por ejemplo, la número 1, ¿para qué sirve? La número 2, ¿cuáles son las operaciones que pueden resumir en la empresa, por ejemplo? La número 3, ¿qué es un sistema y sus componentes? 4, ¿en qué consiste la entrada? También, ¿en qué consiste la salida? La número 6, ¿qué es una información? Y la número 7, ¿para qué puede ser utilizada? Eso ustedes lo van a llenar en sus cuadernos. Esa información la llenan en su cuaderno y luego cuando nos veamos de manera presencial, la vamos a discutir dentro del aula. Así es que hasta aquí ha sido
todo el trabajo que les hemos asignado a todos ustedes. Gracias por su atención y espero que puedan escuchar, no solamente ver y escuchar esta clase, sino también tomar en consideración cada punto que aquí se le ha dejado. Pasen buenas noches.